Bueno, María Encina Cortizo es licenciada en Musicología con premio extraordinario en la Universidad de Oviedo y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. En el Conservatorio Superior de Música de Oviedo obtuvo el título profesional de piano y realizó también estudios de canto. Ha impartido clases en diferentes universidades, como la de Melbourne en Australia o, por ejemplo, en Oviedo, donde actualmente pues, es catedrática. Ha sido directora del Coro Universitario de Oviedo y coordinadora de diferentes antologías musicales, también autora de diferentes artículos de investigación musical y de una biografía sobre Emilio Arrieta de la ópera La Zarzuela. Bueno, muchas gracias a las dos por haber aceptado nuestra invitación y bueno, para ir... Como tenemos que ir un poco rápido, lo único que quisiera agradecer también a personas que nos han ayudado a cerrar la actividad de hoy. En este caso quisiera agradecer a Amparo Antuña, la directora del Conservatorio de Langreo, y al músico y buen amigo, en este caso de la familia, como es Tinin Fombona. Nos consta que es una fecha complicada, que hay muchas programaciones en estos días y sobre todo muchas programaciones, muchos exámenes en los conservatorios y entonces, bueno, nos gustaría que hubiera más personas entre el público, pero bueno, desgraciadamente, bueno, somos los que somos y muchas gracias a todos por su asistencia. Sin más, las paso la palabra a ellas. Si posteriormente tendremos aquí un picoteo en el hotel, en el Eire, así que si ustedes quieren unirse a nosotros serán bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias y comenzamos. Muy amable, Virginia. Yo también seré rápida porque lo que nos convoca hoy a todos aquí es la presencia de la maestra Catalán y yo creo que es a quien tenemos que escuchar. Para mí es un honor, quiero agradecer a Tribuna Ciudadana el que me permitan estar aquí esta tarde y estar presentando pues, a una maestra de maestras y yo voy a sencillamente decir algunas pinceladas breves porque no quiero robarle la palabra, pero sí, como bien decía Virginia, para que nos situemos un poco para saber quién es esta gran mujer que tenemos con nosotros, ¿no? Me van a permitir que empiece citando unas palabras de la propia maestra Catalán, ¿no? Nací en Pamplona en 1951, quise ser músico porque decidí ser partícipe de la magia de hacer sonar al mundo. Hoy, mucha vida y mucho trabajo después, sigo cómplice con el sonido. Me llamo Teresa Catalán y soy compositora. Me parece que no hay presentación más hermosa que estas propias palabras que ella ha escrito en un artículo que les recomiendo vivamente, que se puede consultar en la Revista de Estudios Vascos del año 11, un artículo maravilloso que da la talla de lo que es Teresa como persona, además que es una fantástica mujer. Estas palabras representan muy bien ese espíritu pionero de una mujer que, como bien ha dicho Virginia, pues no se ha quedado en esa parte de la música que desde siempre ha estado habitada y visibilizada por mujeres, que es la interpretación, la mujer pianista, la mujer arpista, la mujer intérprete del canto, ¿no? Sino que ha sido pionera en un ámbito mayoritariamente ejercido por hombres, cada vez menos, pero esa mayoría, pero todavía mayoritariamente ejercido por hombres, que es la composición. De hecho, ella es la primera oposición en dicha disciplina y la catedrática actual, que es un orgullo para todos, de composición y algo instrumental. Instrumentación en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Sin duda, el mundo y la España de hoy no es la España en la que Teresa tuvo que bregar y luchar por sacar adelante su vocación en los años 60, ¿no? Pero todavía hace falta cambiar muchas cosas. Por ejemplo, les citaré un detalle que es muy revelador. Cuando en la temporada 2016-17 el Metropolitan de Nueva York programó la ópera L'Amour de Loin de Calla Sariajo, por poner un ejemplo de una compositora que no es española, que por cierto es premio Fronteras del Conocimiento del BBVA, le entregarán el premio, creo, la semana que viene. Esta ópera de Calla Sariajo, de una mujer, es la primera que se interpretaba en el Metropolitan después de 100 años. La anterior había sido Der Wald, El Bosque, una ópera de la alemana Ethel Smith, estrenada en Nueva York en 1903, de 1903 a 2017. Yo creo que eso es bastante significativo porque no es que no haya en ese periodo compositoras, ¿no? Es verdad ese vacío.
Hoy en día, voy a saltarme unos cuantos párrafos para abreviar un poquito más, tenemos compositoras en el ámbito de la neurociencia, de las universidades, de las investigaciones. Estamos recuperando nombres y artistas de nuestra propia memoria, esas sin sombrero, que es como llamamos a esas mujeres del 27, de alguna manera afectivamente también relacionadas, como veremos, con nuestra compositora, esas mujeres del 27 que estaban allí con Lorca, con Dalí, con Buñuel, ¿no? Pero que muchos nombres de ellas no son recordados. Hace unos años se ha empezado a recuperar a través de exposiciones, de libros, de publicaciones, a nombres como pues Rosa Chacel, María Zambrano, Carmen Conde, Ernestina de Sampurcín, y se va a hacer, ahora mismo me consta que se está grabando varios discos con artistas como Pilar Jurado, Carmen Linares, para mantenerlas en la memoria. Tenemos una sin sombrero asturiana maravillosa, María Teresa Prieto, de la generación del 27, de esa familia de los Prieto que se transterraron con la guerra a México. Ella es compositora y se ha producido un CD por nuestro querido José Luis Temes, que ha grabado la obra completa, y lamentablemente, lo tengo que decir, la orquesta que lo ha tocado no es la Orquesta de Asturias, es la Orquesta de Málaga. No lleva ni un solo sello de ninguna institución asturiana, lamentablemente, y la portada del disco es de Paulino Vicente, o sea que el disco es asturiano por todos los poros, ¿no? Por ella, por los títulos de las obras, pues A Danza Prima se titula uno de los poemas sinfónicos, de esa querencia por Asturias que ella tuvo siempre en México, con lo cual hay mucho que hacer todavía por recuperar. Pero volvamos a Teresa, ¿no? Si me permite. Comenta ella en un momento determinado: mi triunfo personal, mi victoria cultural, ha sido precisamente que mi identidad como creadora no esté determinada por el hecho de ser mujer, sino que se ha ido engrandeciendo por esa lucha que he debido sostener para encontrar mi lugar en la sociedad con la solvencia necesaria. Esa es la verdadera victoria de las mujeres. Es una lucha difícil y larga, pero esa victoria siempre tiene que estar anclada en unos contenidos culturales, intelectuales y artísticos muy sólidos. Me parece fantástico, es lo que yo transmito a las universitarias que tengo delante en la clase, ¿no? Hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse y hay que estar ahí y ganar ese espacio. Y para continuar un poco con el perfil de la maestra Catalán, ella también ha dicho: yo me he tenido que labrar mi propio modelo y este no ha venido de otro lugar más que de la rebeldía. Quizá las personas que conocen bien el carácter y la personalidad de Teresa siempre hablan de tres elementos fundamentales que han marcado su carácter, ¿no? La rebeldía, la ética del trabajo y de la vida y la independencia. La independencia es uno de sus principios que le ha marcado siempre y de hecho no ha sido fácil, manteniendo esos tres principios que no son muy vendibles, digamos, hoy en el mundo en el que estamos, desarrollar ese amplio y brillantísimo currículum. Si me permiten, para ser breve, destacaré algo de cada una de las vías, que ha sido muchas, fundamentalmente tres, ¿no? El ámbito formativo, como compositora, como creadora, el ámbito docente, que me parece también muy interesante, y de la gestión de iniciativas para continuar con esa formación, no solamente suya, sino sobre todo de todos los jóvenes que siempre han estado en contacto con ella. Teresa Catalán destaca siempre la importancia de tres nombres en su formación: Fernando Remacha, Agustín González Acilu y Ramón Barce. Remacha es autor de la generación del 27, esa generación partida, dividida, transterrada, ¿no? Se ha quedado en Pamplona con mucho sufrimiento personal y muchas renuncias, pero para bien nuestro, porque gracias a quedarse en Pamplona, pues ha conseguido fundar ese conservatorio Pablo Sarasate, donde llega la formación de nuestra maestra Catalán. Sin duda, ese magisterio de Remacha ha sido fundamental. Después llegaron González Acilu, también navarro, y Ramón Barce, madrileño. Era ya una joven formada, Teresa, cuando se encontró con los maestros, pero ellos venían a Pamplona y ese magisterio espaciado, porque eran clases ya no semanales, sino con cierto tiempo entre ellas, pero largo y profundo, ayudaron sin duda a conformar la personalidad artística de la maestra Catalán y del grupo de Pamplona, ligado estrechamente a ella. Ella es una de las fundadoras y la única mujer del grupo, un grupo fantástico, importantísimo en nuestra música contemporánea. La relación con Barce es extensísima, de hecho yo puedo entenderlo bien porque Barce nos acompañó durante muchos años en el curso de la Granda, más de 15 años cada verano, y la maestra Catalán acaba incluso desarrollando su tesis doctoral sobre el estudio de la figura de Barce, una tesis de referencia en la Universidad de Valencia, que además, por lo que yo he podido leer, cumple un profundo y antiguo anhelo del padre de la compositora, que siempre había querido que su hija fuera doctora, o sea que de alguna manera se cierra ese círculo. En el ámbito profesional, como docente, ya hemos dicho que es la primera catedrática, y sus referencias, sus manifestaciones son muy elocuentes. Comenta: nunca he aceptado la discriminación positiva. Medirme entre iguales es un reto que he afrontado constantemente en un mundo, el de la composición, que entonces más que hoy era fundamentalmente masculino.
Y ella ha ejercido la docencia en diversos conservatorios. Yo destacaré sobre todo los dos últimos, creo que son Zaragoza y Madrid, donde bueno, pues, ella además ha sabido, como decía antes, desarrollar, cultivar festivales, cursos, talleres, encuentros. Destacaré otro que para mí es fundamental, que son los festivales y cursos internacionales de Veruela, ¿no? Un lugar especial en Zaragoza, donde más de 180 alumnos han pasado por las aulas. Los cursos se han desarrollado prácticamente sin interrupción entre el año 1994 y 2002 y ha conseguido que viniesen maestros reconocidos, todos ellos internacionales. Entre ellos, pues nuestro querido amigo también Yitzhak Sadai, pero muchos otros. No los puedo citar todos, pero para que ustedes tengan una idea, Leo Brauer, Samuel Adler, George Benjamin o Luca Lombardi, de todos los lugares del mundo. En cuanto a su música, su catálogo compositivo incluye prácticamente todos los géneros. Es un catálogo muy intenso, muy depurado. Además, también ha realizado obras en trabajos colectivos del Grupo de Pamplona, como El rapto de Europa del año 87. Ella es muy modesta, con lo cual no es muy partidaria de definir su música, ¿no? Como decía Machado, la música está ahí no porque tú hables de ella, sino porque es música. Pero sí que nos deja algunas frases, vuelvo a decir, muy iluminadoras. Para mí, dice, la música es lenguaje, es mundo, pero un mundo suyo, con sus propias leyes y su propia expresión, intangible, inaprensible, desde el verbo, pero con la cualidad de alterar nuestra psique, penetrándola y desatando sensaciones que pueden llegar a alterar incluso el equilibrio del funcionamiento de nuestro sistema químico. Sería interminable recordar aquí sus premios, sus galardones. Está recibiendo muchos homenajes en su juventud todavía, lo que quiere decir que su magisterio ya es alargado. Ha sido Premio Nacional de Música del año 17. En el abril pasado ha recibido un homenaje hermoso en el Centro Conde Duque de Madrid de un festival que se titula Ellas Crean. Y tienen ustedes también, que les remito a ellos, un vídeo hermosísimo, cortito además, abierto en YouTube. Si ponen su nombre saldrá, en la que ella va relatando vivencias, momentos, su vida personal, su vida profesional, que yo creo que traza muy bien ese espejo compositivo que es la maestra Catalán. Esa ética y esa estética entrelazadas, que es como se titula el vídeo. Y ya termino. La maestra Catalán, en tanto que alumna de Fernando Remacha, de la generación del 27, y continuadora y seguidora de los trabajos de González Acilu y Barce, conecta un poco con esa generación de mediados del siglo XX, esa generación del 51, que es su año de nacimiento, y se proyecta hacia el futuro con ese grupo de Pamplona y desde luego con todos sus inmensos discípulos, muchas discípulas también, haciendo un legado interminable y manteniendo una línea continua que no es fácil de encontrar en otros lugares de España, quizá esa línea pamplonesa tan fuerte que nos ha marcado. Les dejo con ellos y perdonen la longitud. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Encina. Gracias a la Tribuna Ciudadana de Oviedo. Es un verdadero honor estar hoy aquí, en esta bella ciudad, en esta tarde, con todos ustedes. Y vamos a ver, yo quiero expresar alguna idea, espero que les resulte de interés. Soy incapaz, no soy muy capaz de hablar de mi música y tampoco creo que sea el objetivo hoy. Yo creo que la conferencia dice que vamos a hablar de la mujer en la creación musical y para eso lo primero que me gustaría hacer, porque para situarnos un poco qué hace la mujer en medio de la creación musical, tendremos que saber primero de qué creación estamos hablando. Es decir, me gustaría definir desde mi punto de vista qué es la creación, qué es el creador y después entramos un poco a contextualizar la mujer en ese mundo. Pero para saber de qué hablamos, porque arte es casi todo hoy en día, o todo, ya todo el mundo es artista, todo es arte, estamos en medio de un lugar un poco confuso, ¿no? Yo no quito a nadie la libertad de poder opinar y de poder decir y poder calificar, evidentemente, pero a mí me gusta concretar. Cuando no entiendo algo pregunto, define por favor, que si no, no entiendo. Y eso es lo que voy a pretender humildemente esta tarde, que es definir esos aspectos para luego contextualizar un poquito a la mujer en este mundo difícil de la creación. Permitimos narrar la experiencia del tiempo que nos enseña que somos hijas de nuestra historia tanto como producto de nuestra propia capacidad de transformar esa historia. Hemos llegado a la madurez sabiendo que por fin empezamos a parecernos a nosotras mismas.
Permítame, porque es obligada la advertencia. Las mujeres hoy somos transgresoras y emisarias de ideas que han sido enmascaradas por la cultura. Pero ahora, con nuestros testimonios, ponemos en marcha el difícil y doloroso proceso de cambio a través del cual desmitificamos escenas cristalizadas, normas rígidas y arbitrarias y, sobre todo, valores estereotipados. Nos proponemos hablar sobre la mujer en la creación musical y parece oportuno empezar explicando qué entendemos por creación. Decía Stein que la música que oímos es un pensamiento que suena, no es una interpretación que suena. Por tanto, al hacer o percibir música, estamos realizando un intercambio semántico, pero en la máxima escenografía de la abstracción. La música es sonido, claro, pero es el resultado de la trascendencia del sonido. Y es también y fundamentalmente pensamiento, lo que significa, por tanto, que hay contenido. Eso diferencia unas músicas de otras. Unas están banalizadas, otras no, porque unas tienen contenido y otras no. La música es un lenguaje abstracto, naturalmente, y remite a una posición más allá de un simple divertimento. Ese pensamiento abstracto tiene un extraordinario poder de penetración psíquica e incluso somática. Dice Wagenberg, que el arte se da de bruces a veces con ciertas simplicidades de la complejidad, porque el acto artístico consiste en una emoción que una mente transmite a otra. Pero para ello hay que atravesar 4 mundos. El mundo físico, donde nacen las vibraciones, el mundo fisiológico, que las capta, el mundo psicológico, que las procesa, y el mundo cultural, donde se proyecta. Ese código sonoro conforma la música como una experiencia intransferible en cualquiera de las 2 direcciones, creador, auditor, porque depende del conjunto del ser individual. La música... ¿Cambio? ¿Sí, mejor? Creo que se oye un poco más, ¿no? ¿Así mejor? ¿Ahora mejor? Sí. Decía que la música, a diferencia de otras artes, necesita 3 activos: creador, intérprete y auditor. Digamos que el proceso está muy claro y quiero explicar o quiero definir esto que quiero decir ahora muy bien. La música comprende 3 activos. Si falta uno de ellos, no existe tal. Quiero decir, necesitamos al creador, que produce el estímulo, necesitamos al intérprete, que lo lleva. Los músicos no somos como los pintores, como los literatos, que dejan un objeto y dejan también tiempo y libertad al espectador para que lo disfrute. La música es tiempo. La música es tiempo y como tal es evanescente. Entonces, tenemos el tercer activo, que además no tiene muchas oportunidades, tiene una oportunidad. Si no existen las 3 partes, no tenemos la complicidad necesaria, no existe. Pero claro, como es un lenguaje abstracto, cuando el compositor, cuando el creador transmite algo, el receptor decide que escucha, define lo que escucha y lo percibe desde todos esos mundos que hemos dicho que hay que atravesar, que es el mundo físico, el mundo fisiológico. No todo el mundo captamos lo mismo cuando escuchamos música. Hay quien escucha más graves, menos graves, timbres, no timbres, etc. El mundo psicológico, evidentemente, cada uno de nosotros tenemos una respuesta perfectamente personal, y el mundo cultural, que también puede ser bien distinto. Por tanto, la propuesta que yo hago como creador tiene una interpretación libre por parte del auditor. Y puede haber tantas obras como espectadores puedan estar escuchando mi propia obra. Y por tanto, yo lo que estoy haciendo es mandando un lenguaje de libertad que estimule, en cualquier caso, la sensibilidad, el entendimiento o el grado de complicidad que ese espectador quiera estar manteniendo conmigo. Por tanto, ni toda la música es para todos, ni todos son para la música. Bueno, hay un mundo de libertad que es perfectamente rico precisamente por eso, porque está así de abierto. La música, decimos, es un lenguaje, pero es un lenguaje de deducción personal, es intransferible, de libertad absoluta, no traduce consignas y nos permite la inferencia más creativa. No, nadie se escapa de esto. En este caso concreto, tal y como yo lo estoy planteando, el espectador
es tan creativo como quien lo propone, porque el espectador está haciendo su propia conclusión, está creando su propia idea, desde una provocación abstracta que el creador le propone, que el creador le invita, ¿no? Ese tipo de libertad no impide captar y asumir un cierto sentido abstracto de proporciones y de organización, en función de que esa organización sea más o menos compleja e incluya elementos más o menos identificables. Será a través de la sensibilidad, a través del intelecto, eso ya, bueno, pues en función de cuánta sensibilidad, cuánto intelecto, será mejor reconocida en su verdadero sentido profundo. Quizá esto pueda explicar todavía más. Vale. Perdón. Quizá esto pueda explicar el alejamiento del público mayoritario a la comprensión de las vanguardias, por ejemplo, que van incorporando más complejidad sin tiempo para asumir y normalizar sus propuestas. Claro, si el punto de partida es cada vez más complejo, el punto de llegada o se incorpora a la disección de esa complejidad o se produce un divorcio, digamos. Luego efectivamente, todas las partes son cómplices de un mundo oculto